vuelvo a pensar en retrospectiva. Inevitablemente nuevas lecturas de añejas ideas se presentan ante mí. Hay algo invisible que me une al pasado. Como si el alma hubiese transitado los lugares que hoy me seducen. Siento en mi espíritu el entusiasmo congénito de viajar, esa sensación de frescura que descubro al llegar, mientras pienso en que hay estructuras que siempre estuvieron ahí. Es la magia de la arquitectura la que me cuenta y atrapa. El complejo Molino Fénix es un proyecto ambicioso. Aquí el pasado reverbera en cada rincón, y es el presente el que aporta una mirada alentadora hacia el futuro. Diego Rolando es uno de los arquitectos que diseñó este proyecto. Él, mejor que nadie, conoce los secretos de esta obra, que ha sido destacada a nivel mundial con importantes premios. ¿Cómo llegaste al concurso? Digamos? Bueno, hay un llamado nacional e internacional para un concurso Molino Fénix. Era un programa muy amplio porque había que poner en funcionamiento esos silos con nuevas actividades que en su momento eran departamentos. A los meses nos llaman y nos dicen, bueno, vamos a alargar, pero vamos a alargar por acá, pero vamos a alargar con otro tipo de edificio porque Mercedes ha sido elegido para que tenga la sede de la industria de la música y queremos... ¿Tenía una característica especial? Es una arquitectura como lo que se puede ver ahora, una arquitectura muy inglesa, muy ladrillera, como se llama. Mucho ladrillo y mucha estructura metálica. ¿Sí? Sí. ¿Mucho metálico? Mucho metal. Y la primera vez que entraste acá, digo, ¿qué encontraste? Bueno, esto estaba usurpado y estaba muy abandonado. Era tal la cantidad de metros cuadrados que había que, si bien nos dio un poco de tristeza ver que se había destruido tanto, sabíamos de que teníamos materia como para recuperar. Y bueno, muchos de esos materiales, la mayoría de esos materiales se recuperaron y se reutilizaron en revestimientos de otra manera en todo el complejo. En el caso, por ejemplo, justamente de las salas de grabación, eso no lo pudimos lograr porque el programa de la sala de grabación era no solamente en metros cuadrados, sino también en la parte técnica, necesitaba otro tipo de espacios. Entonces, bueno, ahí se desdobla el programa y aparece una sala para 100 músicos con su propia sala de sonido, su acústica especial, y otra sala más chica con posibilidades para grupos mucho más acotados. Entonces aparecen estos dos volúmenes nuevos que, bueno, para que no generaran un choque tan fuerte con la imagen general del molino, decidimos no solamente rodearlos de un plano de agua para que sea mucho más liviano y no se vean tan pesados, claro, sino que decidimos también revestirlos con piedra, pero piedra del lugar.
muy natural, muy simple, Claro, muy no sencillo. no es invasivo a la vista. Exacto. Bien. Y fuera del predio también, ustedes armaron los locales que hay afuera también. Eso se hizo en una segunda etapa y se rescataron los distintos tipos de galpones para muchas actividades culturales. Y los silos, la particularidad del silo y de estos silos de hormigón es que son diseñados para almacenaje. ¿Qué pasa? La perforación que recibe el silo, si ustedes pueden ver, es una perforación recién arriba, que es lo que permite que entre un poco de luz al silo. Claro. Y uno no esté en un espacio oscuro, porque realmente está diseñado para eso, Sí, para que esté cerrado. tal cual, para que conserve. Entonces, bueno, de acuerdo al día, la luz entra de distintas formas, llega hasta los sótanos, uno los puede circular por adentro, hay pasarelas, así que quedó una intervención muy ¿Están interesante. unidos los hilos? Se interconectan entre ellos. ¿Qué te simboliza a vos saber que este bebé nació de vos y de la gente con que trabajaste? Con respecto al edificio, como arquitecto, me parece importantísimo porque no solamente terminó siendo un edificio con características formales especiales o funcionales, sino que además cambió un sector de la ciudad que estaba muy abandonado. Exactamente. O sea, antes del Molino Fénix, detrás de las vías, lo único que pasaba era la fiesta de la calle Angosta una vez al año. Ahora, bueno, Tiene otra vida. Tiene otra Es vida. otro polo, claro. ha renovado la zona, ha cambiado el valor de las propiedades, se ha construido un montón, ahora se ha conectado con nuevas obras alrededor del ferrocarril. Entonces realmente ese plus que te da realmente ver una obra que no solamente quedó en lo formal, sino que avanzó en el crecimiento de la ciudad, realmente eso no es invalorable para mí. La arquitectura se manifiesta ante nosotros en lo cotidiano. No siempre somos conscientes de ello, pero ocupa un lugar que nos evidencia los diferentes momentos de la historia. A Viviana, desde siempre le interesó lo patrimonial. Es algo que le apasiona. La calle Angosta está presente en ella permanentemente. ¿La calle Angosta tiene alguna edificación o algún estilo arquitectónico específico que la haga destacar? Sí, en especial es porque como llega el ferrocarril, se llama una cultura de transculturación, porque vienen gente de distintos lugares y más que nada italianizante. La gente llega con otra cultura y con su cultura y hace algo parecido que hacía en su tierra. La trae para acá. Y la trae para acá. Entonces eso es lo que se da, una característica italianizante se llama, a veces ecléctica, pero es muy sencilla. ¿Me podés decir alguna característica que tenga ese estilo? Sí, por ejemplo, la ladrillera, de ladrillo a la vista, se colocaban en los techos, eran de chapa, con tirantes de madera, esa era la característica que tenían. Y vas a ver que las que tienen ladrillo a la vista, en realidad, no es que se usaba en ese momento, era que el que hacía los revoques era el matriculado, el especialista, y había que contratarlo después. Y muchos no les alcanzaba el dinero, entonces quedaba ladrillera. Bueno, la gente se fue mejorando y fueron revocando y cambiando. Lo que se trataba de expresar en ese momento era el sentir de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, tenía una altura determinada que también el municipio había puesto como altura límite para que tuviera todo un entorno parecido o semejante. Las ventanas tenían una simetría junto con el eje que era la puerta. ¿De eso queda todavía muchas casas de ese estilo acá en la calle Angosta? En calle Angosta sí quedan. La primera que me dijeron que se hizo era la que está cerca en la esquina de Los Álamos, pero es muy precaria, muy sencilla. También la del Cartero Simón, que ahora es Cumbar. Que está como la habían hecho en su momento, ¿no? Que era una habitación, lo primero era un ferroviario el que vivía ahí.
Entonces, bueno, lo hizo con un obrero y una habitación, y lo que más me llamaba la atención es que hacían una habitación al lado de la otra, ¿no? Y un patio central. Esa era la forma de edificar antiguamente. Tenían esa característica más doméstica, ¿no? Sencilla, no era un estilo. Pero es como que, ¿qué recursos tenemos? Y bueno, y con estos recursos un poco más culturales que recursos naturales del lugar, sino que esos recursos, bueno, los aplicaban en la arquitectura. Por eso nosotros decimos que el patrimonio no es solamente tangible, sino intangible. Hay algo que no se puede ver, no se puede tocar, pero lo siente la gente, lo vivió la gente en Calle Angosta, ¿no? Cuando pasaba el ferrocarril, cómo se agrupaban todos para ver los niños, para ver cuando pasaba. El primer tren de pasajeros, que fue en 1886 recién. Si bien se inaugura en 1875, el primero fue en 1886. Bueno, o sea, cómo el sentir de la gente y con las costumbres que tenían, ¿no? En ese momento. Y después el municipio fue dando respuesta de a poco a ese sentir, a esa necesidad que tenía la gente de expresarse artísticamente. Acá en Villa Mercedes yo lo que noto es que hay muchos artistas y como que quieren expresarse de alguna manera, ¿no? Ya sea con pinturas, esculturas, en teatro, les gusta expresarse y lo hacen muy bien. ¿Qué cambios hubo? Muchísimos cambios, porque ahora es como que la calle está bella, está linda, la gente ha arreglado las casas, las luces, la iluminación, los murales que se hicieron. ¿Qué es lo que construye una cultura? ¿Cuánto tiene que ver su historia y su gente? Son preguntas recurrentes que intensifican la búsqueda en que me encuentro. Canal 13. Bien nuestro. El pasado ronda intacto en la memoria. No olvidar es síntoma de salud en un pueblo. Florencia es especialista en patrimonio. Me va a contar la importancia de este lugar que acompaña a la ciudad desde hace 100 años. Decime, ¿qué importancia tiene un tanque de esta magnitud antes y ahora? ¿Qué importancia para la ciudad? Los tanques de agua siempre fueron un hito, ¿sí? Son un hito y son un elemento de identidad para el paisaje de una ciudad. Lo conforman el paisaje urbano y con proyectos de intervención pasan a ser parte del paisaje cultural, ¿sí? Porque la gente se apropia, ¿sí? Los tanques de agua en su momento eran uno de los elementos más altos. Entonces eran elementos de referencia, claro, ¿sí? Para la gente. Bueno, y hoy en día este tanque pasa a ser nuevamente un elemento de referencia. ¿Cómo estaba antes el tanque? Porque esto no era así como lo vemos ahora. No, esto era parte, era un espacio perdido, era parte del edificio de obras sanitarias, se usaba como un ingreso secundario y como estacionamientos. ¿Cómo es encarar un proyecto así, de golpe el tanque gigantesco? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace? Bueno, los proyectos de intervención en bienes patrimoniales tienen su toque especial, ¿sí? No es lo mismo que encarar una casa privada. Esto es un elemento
que no por eso es menos importante. De hecho, tiene más desafíos, ¿sí? Sí. Porque los espacios públicos que se pueden generar en estos elementos son un desafío mayor que en una casa que uno por ahí se asegura que va a ser utilizada. Ya sabes qué va a pasar, digamos, Exacto. en cierta forma. Acá es como más una sorpresa. Ajá. Contame un poquito, ¿cómo es el desafío y cómo es esto de acercar a la gente un patrimonio? Digamos, que esté en uso o no en uso, digamos, ponerlo en valor y cómo repercute, digamos, en lo cultural cotidiano. Intervenir un bien patrimonial tiene muchos desafíos. Uno de los principales es esto mismo que vos acabas de decir, acercarlo a la gente, ¿sí? El patrimonio, si no se le da un uso, termina siendo una ruina, ¿sí? Se pierde, digamos. Se pierde, se mira puede vos. llegar a perder materialmente, como también en la memoria. Simbólico, claro. ¿Sí? Como también en una cuestión simbólica. Otro desafío muy importante en estas intervenciones es no perder la historia, ¿sí? Porque la historia es lo que trajo los bienes patrimoniales a nuestro presente y este proyecto en particular rescata mucho eso. Si uno ve, hay muchos detalles que recuerdan y rememoran la construcción de este tanque, la importancia que este tanque tuvo para la ciudad. Esos son detalles que hay que rescatar. El desafío de que no se pierda la historia y que el bien patrimonial pase a ser usado por la gente. Un doble valor, digamos, el Por uso supuesto. y el recuerdo. Por supuesto, sí. Como última pregunta te hago, vos estuviste en el inicio acá, ¿no? Viendo que esto no era lo que es ahora. Digamos. Exacto. Ahora que pasó, ¿qué repercusión hubo en la gente? ¿Ves algo, cambió algo en eso? ¿De la gente que viene a pasear o te han dicho algo? Por supuesto. Todo espacio público nuevo a una ciudad le da una plusvalía, ¿sí? Este tiene una plusvalía mayor porque incluye en un nuevo espacio público un elemento patrimonial que le da esa filosofía y esa mística que la gente, yo creo que le agarra un poco más de cariño al espacio sintiéndolo más personal. ¿Y a vos qué te pasa cuando lo ves vivo? Digamos, como arquitecta, como cuidadora de patrimonios y demás. Cuando ves un espacio que revive, ¿qué pasa con vos? Bueno, esto de revalorar, ¿sí? De revalorizar, de no perder lo que en su momento fue importante y lo que le da identidad hoy en día todavía a una ciudad. Yo creo que cuando las ciudades empiezan a perder estas huellas, estos testimonios, que la historia que nos trajo al presente se empieza a perder parte de nosotros, ¿sí? A la larga es parte de nosotros mismos lo que se empieza a perder cuando estos elementos no se les da valor. Se olvidan. Se olvidan. Hoy llego a la parroquia Nuestra Señora de la Merced, sitio icónico para la historia de la ciudad. Jorge Sacchi es periodista y en su vocación por la investigación abordó los orígenes de este lugar, que finalmente quedó plasmado en su libro La historia de la iglesia en Villa Mercedes. Jorge, contame un poquito cómo es la historia de esta parroquia. ¿Dónde empiezo para conocer la historia? La ciudad de Villa Mercedes nace en 1856 cuando se funda con el nombre de Fuerte Constitucional, un 1 de diciembre de 1856. Allí estuvieron el gobernador entonces, don Justo de Ará, estuvo el general Pedernera, cuyos restos actualmente descansan frente a la parroquia e iglesia matriz de Villa Mercedes, y estuvo también un sacerdote ahí, Fray Joaquín Tula. Lo nombro porque en nuestra provincia, acá por la ruta de Serranías Puntanas, hay una escuela dedicada a ese franciscano. Él estuvo en lo que fue la fundación del Fuerte Constitucional, hizo la bendición, y después, 5 años más tarde, en 1861, se inaugura la primera capilla que estaba frente a la Plaza Fundacional, hoy Plaza La Finur, en 1861. Y ahí recibe el nombre de Villa de Mercedes en advocación a la patrona
se eligió así porque el ejército argentino tenía una especial devoción ya en aquella época a la Virgen de la Merced, y por eso es que se coloca el nombre. Y ahí recibe el nombre de Villa Mercedes. Bien. Y la función dentro de este crecimiento de Mercedes, que en cierta forma lo acompañó bastante en la historia de Mercedes, la presencia de la parroquia, ¿cómo interviene en la ciudad, el vínculo con la ciudad? ¿Hay otros hechos históricos que hayan pasado por la parroquia o nota de color, gente que haya pasado, así que realce? Digamos, los grandes acontecimientos, digamos, la fiesta patronal de los principios vivía intensamente, porque hasta el año 1953 hubo solamente 2 parroquias acá, en esta zona. Es decir, hubo un crecimiento muy grande también de la ciudad desde la llegada del ferrocarril, después del ejército argentino en Villa Reynolds, pero solamente hubo 2 iglesias y se la definía la iglesia del centro, esta es la iglesia de la Merced, y la de la estación, la San Roque. Eran esas 2 iglesias, y recién la tercera iglesia se funda en 1953, que es la de San José, en el barrio del mismo nombre. Es decir, que en esa época hasta ahí eran fiestas intensas, con mucha presencia de fieles, se ven también en la fotografía de la época. Sabían inaugurarse obras importantes, como el dique Bulpián se inauguró un 24 de septiembre, visitaron autoridades importantes también, es decir que como muy social, había una, digamos, y hay fotografías también donde también la Semana Santa se hacían vía crucis por las calles, hay fotos también de cuando era este sector de las calles de tierra, es decir que en esos momentos, hasta esa época, era una fiesta importante y destacada. Lo es ahora, ¿cierto? Aunque bueno, ahora ha crecido mucho la ciudad también, pero en aquel entonces se destacaban esas 2 patronales, la del centro y de la estación. En lo personal, la relación con la fe y la parroquia en vos, ¿cómo es ese vínculo? Yo le tengo una especial devoción a la Virgen de la Merced. Si ustedes pueden apreciar de cerca la imagen, es preciosa. Desconocemos el artista, pero es una imagen muy cálida, transmite algo muy especial que es difícil por ahí explicar en palabras, pero si hay algo que nos atrapa es la imagen, como pasa en otros lugares, ¿cierto? La imagen de la Virgen de la Merced que está en el altar mayor es algo muy especial y nos atrapa, y es nuestra patrona. Y le tenemos que tener una especial devoción como somos los mercedinos, es la que nos protege, nos guía, y es por eso que este amor filial que tiene la comunidad de Villa Mercedes a la patrona es muy intenso, muy cercano y muy presente. Así que por eso le tenemos una especial devoción a nuestra patrona. El tiempo, los años, la historia que nos atraviesa siendo testigos. Mientras escribo en mi mente, puedo dimensionar el acceso a la información de cada viaje. También comprendo lo efímero que podemos ser. Hoy conocí uno de los edificios religiosos públicos más importantes. Uno de esos lugares que exceden la fe. Es hora de volver a casa, a mi sistema, seguramente distinto, renovado por lo que hoy viví. La vida es el tiempo que recordamos. Lo demás es una parte necesaria, que volverá en otro momento.